Hola amigos, ya estoy por aquí como cada miércoles en nuestras masterclass. Quiero agradeceros de nuevo, no me voy a cansar nunca de daros las gracias por estar por Facebook Live, por Instagram también y sobre todo en YouTube. Puedes suscribirte a este canal si consideras que esta masterclass le puede interesar a alguien o le puede servir. Por favor, se la compartes y también te lo agradezco muchísimo. Bueno, hoy vamos a dar comienzo con la masterclass de creencias. Es una masterclass que podíamos usar una mínimo por semana, pero sí que voy a hacer una síntesis en la que te puedas sentir identificado o identificada para que te sirva en tu diario vivir. Y antes que nada voy a recitar un pequeño fragmento de un libro de Gandhi que nos dice: tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Esto nos lo regala Mahatma Gandhi para que reflexionemos y para que estemos muy atentos a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras acciones, a nuestros hábitos, a nuestros valores, y con todo eso creamos, desarrollamos y experimentamos nuestro destino, ¿verdad? Entonces, en esta masterclass simplemente voy a hacer una exposición de qué considero que son las creencias. Ya os digo que es un tema que podemos abordar muchísimo tiempo durante muchísimos encuentros. Ya tenéis una masterclass que se llama Reset, Creencias, que hice hace unos meses estando en Vallarta, y os puede aportar y arrojar diferentes ideas. Esta, por eso la hago para seguir ampliando en contenidos, y tiene algo muy particular, que es, ya no solo vamos a ver qué es una creencia, sino también cómo se genera y cómo se crea un sistema de creencias y de qué manera poder identificarlos, ¿no? Vamos a ser muy concisos, pero muy exhaustivos. Lo primero, la pregunta, tengo aquí, si me veis, tengo aquí mis chuletitas con mis lentes. Ya sabéis que no quiero que se me pase un detalle porque vengo preparándola, esta masterclass, que ya os digo, cambiando tus creencias, aquellas que te limiten o te bloqueen, cambia tu vida. Entonces no quiero que se me escape ningún detalle, ¿vale? Entonces, ¿qué es una creencia? Pues claramente aquello en lo que creo. Y aquello en lo que creo que está basado en un sistema de valores, y esos sistemas de valores son tan, en muchos casos fundamentales para la vida y la identidad de cada uno, que se convierte en una ley, ¿no? O se llega a convertir en una ley. Pueden ser creencias de muchos tipos, pero generalmente pueden ser creencias individuales, creencias sociales, creencias familiares, de forma colectiva, también creencias religiosas, populares, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que tenemos un gran abanico de observación, pero sobre todo, mirad, he desarrollado esto. Las creencias son fundamentalmente ideas memorizadas acerca de cómo es el mundo y de cómo debemos actuar en él. Concretamente son sistemas cognitivos que dicen que, es decir, que son sistemas de relaciones entre conceptos que figuran en nuestra memoria. Más sencillamente son ideas que se van concibiendo, que acaban siendo credos o leyes determinando el estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de ideas? Que una idea tiene un juicio, una percepción de lo que cada uno considera que es. Entonces, la realidad en sí no es una realidad concreta, sino es una realidad subjetiva en función a la experiencia de cada uno. De hecho, en cuanto al sistema de creencias que se crea, se va creando en función a lo que nuestro entorno ha ido diciendo de nosotros o de la vida, de cómo la vive. Creencias culturales también, como decía, sociales, que van fomentando, por ejemplo, el racismo por la diferenciación, fomentan leyes de carencia entre relaciones de un ser humano u otro, dependiendo del nivel económico que se tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos teniendo o creemos férreamente en algo, eso nos lleva a querer tener razón. Ese querer tener razón nos deja en un vacío de una sola cosa, de una sola percepción, la mía. Y no podemos o no nos permite abrir la percepción a ver las cosas de otra manera.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues llega un momento en el que te sientes un ser completamente limitado. Bueno, más que un ser, un humano completamente limitado. ¿Qué es lo que hacemos en Guía Metanoia? Guía Metanoia está estructurada, pensada, sentida y organizada con un proceso de 4 módulos. Este es el tercero, el de creencias, ese proceso de 4 módulos para desmontar todas las estructuras rígidas de nuestra mente y conectar con ese sentir, con esa verdadera identidad, ¿ok? Entonces, en creencias tambaleamos, revisamos, cuestionamos todo ese tipo de creencias impuestas o adquiridas o adheridas, se puede decir también, de nuestro entorno, ya sea un entorno familiar, un entorno de amigos, un entorno laboral. Hay un tipo de creencias que se le llaman patrióticas, ¿no? En la ciudad o en el país donde hemos nacido, etcétera, etcétera. Entonces, quiero deciros con palabras concretas que es un sistema de creencias, es lo que opinamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, además de sobre la vida. Son opiniones. Entonces, hay una contradicción de entre que una creencia se convierte en una ley, pero es que estamos hablando de una opinión sobre algo o de alguien. Y una opinión está basada a través de un juicio. Eso es perfectamente modificable, es perfectamente maleable. ¿Qué es lo ideal, lo bueno, lo maravilloso, la buena noticia de esto? Que lo puedes cambiar. Todo se puede cambiar de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo la percepción que te hace que en algunos tipos o en algún sistema de creencias limite tus capacidades, limites tu poder de creación en cuanto a tu relación contigo mismo y a los demás, ¿no? Mirad, hay algo más. Es que ya os digo, en esto estoy siendo muy precisa para no repetirme de la otra masterclass y quiero hablar y quiero compartiros con diferentes definiciones que he ido desarrollando. Todo un conjunto de creencias de nuestra es un paradigma personal. ¿Esto qué quiere decir? Que es como yo lo veo individualmente. Porque cuando empezamos a decir, no, porque yo creo que esto tiene que ser de determinada manera, pero todo el mundo tiene que creer lo mismo, todo el mundo actúa de esa misma manera. Es como decir, los rubios son inteligentes, los morenos no. Todos los rubios del mundo son inteligentes y los que son morenos no. Entonces todo eso, ese cuestionamiento nos ayuda a poder disolver y a poder modificar todo aquello que nos limita. Fundamentalmente un cambio de creencia es para sentirnos libres, para darnos cuenta de que hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Y eso no quiere decir que tengas una falta de palabra o de personalidad, sino eso está hablando de que realmente la personalidad la puedes modificar, malear. No eres igual ni piensas lo mismo que cuando tenías 15 años, ahora con 30, que mañana con 50. No eres, en base a las experiencias que has tenido, como decíamos antes, una serie de opiniones que eso han ido cambiando el sistema de creencias, ¿sí? Una cosa es nuestra identidad y otra cosa es nuestra personalidad. Luego lo vamos a ver. Entonces, a ver otro detalle. Una creencia es la declaración pública de tu manera de ver el mundo. Por ejemplo, hay refranes, el refranero español es muy amplio y me imagino que en cada país tendrán sus refranes que definen al tipo de creencias que tiene ese lugar, ese entorno o ese país, ¿no? Entonces cuando decimos más vale pájaro en mano que cientos volando, ¿qué nos está diciendo de esa persona? ¿De qué cree la persona? Pues pueden ser dos cosas o varias, dependiendo de la opinión, pero sobre todo prefiero estar segura o seguro con esto a abrirme al campo de posibilidades de algo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la creencia de que esa seguridad, ese sostén, aunque sea algo que no le venga bien, le va a sostener ahí. Desde mi punto de vista, eso puede ser una creencia de carencia, de prefiero quedar, o de seguridad o de inseguridad, dependiendo de cómo se vea, ¿no? Y sobre todo, aunque sea a nivel genérico, cada persona lo vive de una forma particular y hay que estar muy, muy atento a eso, amigos. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema de creencias? Pues ese sistema de creencias va a definir todo cómo, cuándo y por qué y para qué vivimos, ¿sí? Si estoy creyendo que el responsable de mi malestar es el Estado, voy a tener un argumento maravilloso para pelearme con los responsables de dirigir el país,
¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que está haciendo? Está evitando que tú tengas la responsabilidad individual como ciudadano de cooperar y compartir en ese país. ¿Por qué? Porque estoy constantemente echándole la culpa haciendo responsable a otro en vez de hacerme responsable de mí mismo. ¿Cuál es la creencia? Pues que hay que quejarse de los políticos, hay que quejarse de la vida. Todo este proceso en el que estamos experimentándonos, sobre todo de una forma externa, de cómo vernos en los otros, de cómo vernos en las situaciones, en el pasado, en todas esas, en nuestro sistema de emociones, de comportamiento, todo eso que le llaman crecimiento personal, yo le llamo autoindagación. ¿Sí? Cuando decido parar y decir, venga, voy a reflexionarme y voy a conocerme a través del otro, de las circunstancias, de mi cuerpo, de todo lo que vivo, eso es una cosa. Y hay otra forma también de poder experimentar lo que verdaderamente somos, que eso le llaman espiritualidad. Uno, es una decisión externa, todo lo que hay alrededor lo uso, todo lo que hay fuera de mí, como mover las creencias, qué es lo que sucede, esto desde pequeño me dijeron una cosa y ahora yo creo en otra, o me creí esa cosa y he vivido marcado por ese tipo de comentarios, tú no vales, eres malo, qué pequeña eres, es que eres muy poco inteligente, todo ese tipo de comentarios, de opiniones, aceptamos que sean parte de nuestra personalidad porque nos la creemos. Da igual la edad que tengamos. Dependiendo del nivel de conciencia que hayamos adquirido sobre nuestra vida, puede llegar un momento en el que puedas parar y dejar de creer lo que otros digan o hablen sobre ti. Pero sí que es verdad que es importante hacer ese paso de una personalidad, un personaje muy marcado que hacen las creencias, un personaje de que he de mantenerme en la perfección, por ejemplo, si has nacido en un entorno familiar donde tienes que ser el número uno, o he de mantenerme siendo la hija dócil, apacible, para que me sigan queriendo y pueda sostener ese papel y no pueda decir que no en un momento dado, algo con lo que no estoy de acuerdo. Todo eso habla de la máscara, de las máscaras, de la personalidad, habla del ego directamente, del personaje que hemos ido absorbiendo, hemos ido alimentando y creciendo desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. ¿Sí? Eso es la personalidad, la identidad es lo que tú verdaderamente eres. Eso no se cambia, eso se percibe, eso se nota, se manifiesta, se da, se muestra. ¿Sí? La esencia es lo que verdaderamente somos todos. Ahí es donde está el cúmulo, o sea, el cúmulo no, donde están todas las capacidades. ¿Sí? Y ese es el camino espiritual. Uno es hacia afuera para verme en los demás y en lo que sucede, y otro es hacia adentro, es para experimentarme, para permitir esa manifestación. Entonces, ¿qué hacemos con guía metanoia? Te hacemos un camino, un proceso, un caminito en el que pasarás por las creencias. ¿Para qué? Para mover. De hecho, en todas las masterclass que hago los miércoles, al final es eso, es un camino de autoindagación. La metanoia es esa forma de verlo diferente, ¿no? Es que estoy aquí y esto no me equilibra, no me hace bien, ni a mí o al otro, y automáticamente hago ese paso atrás para cambiar la percepción, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en cuanto al sistema de creencias? Hay un doctor que ya me habréis oído hablar varias veces y lo recomiendo encarecidamente porque de hecho tiene un libro que voy aquí debajo de este vídeo donde está la pestañita de suscribirse, pues abajo hay comentarios, ahí dejo el link y vais a poder comprarlo desde ahí para que sea más fácil y más cómodo, y se llama La biología de la creencia. Hay personas que lo han leído, lo vuelven a leer y le encuentran mucho más sentido. Recomiendo que ese libro, que no os creáis que es un libro de biología o es muy técnico, no. Este doctor, Bruce Lipton, lo comparte su experiencia tanto profesional, clínica, de investigación, de una forma muy sencilla y muy accesible, ¿no? Para que podamos entender que todo nuestro entorno, o sea, nosotros somos más de 50.000 billones de células. Entonces es como decir que somos más de 50.000 billones de pequeñas grabadoras o microscópicas grabadoras que vamos absorbiendo, ¿sí? Atrayendo toda la información de lo que sucede en nuestro entorno. ¿Cuándo somos nuestra primera célula? ¿Cuándo nos convertimos en esa primera célula? Pues eso lo explicamos en Sabiduría Ancestral.
y en el manual os doy un montón de información sobre eso, pero bueno, hoy hacemos un repaso aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuándo somos esa primera célula? Desde que somos un esperma y un óvulo separado y nos unimos para convertirnos en un ser humano individual. ¿Qué sucede en esa primera célula? Empieza la subdivisión celular y ahí que se convierta nuestro primer lugar, nuestro primer hábitat material, nuestra primera parte del cuerpo dentro de un hábitat ya humano que es el de nuestra madre. En ese útero todo lo que sucede en el entorno de la célula lo absorbe. La parte interna, que es el ADN, ya lo traemos, que es el núcleo, ¿verdad? Imaginaros que una célula es como un huevo frito. La parte interna, la yema, ese es el ADN, ya traemos toda la información de cómo este cuerpo perfecto va a ser y se va a mostrar y se va a desarrollar. Luego la información mitocondrial, las proteínas y todo lo que hay en esa membrana, más la membrana que lo recubre, eso es un espacio, desde la biología ya podemos entender el comportamiento, un espacio donde vamos a recibir toda la información externa desde ese primer instante, ese primer minuto de vida, que aunque dicen que todavía una célula está con un embrión, un feto no es vida, da igual, para mí ya es vida. Un esperma y un óvulo están vivos, cuando se unen tienen más vida. Sí que hay una diferencia entre un cigoto, un embrión y un feto, ¿verdad? Un proceso de maduración, pero en definitiva, para poder saber cuál es la raíz de todo, de ahí ya venimos, desde ahí, desde ese espacio, desde ese útero donde afortunadamente nuestras madres con esa generosidad de ser mujer permiten que en esa vasija sagrada que está en las caderas, ese aparato reproductor que es el útero, permiten nuestro desarrollo, nuestro primer desarrollo material como ser humano. ¿Y qué sucede? En todo ese proceso de 9 meses de gestación es donde empezamos a absorber en todas nuestras células mucha información. Cómo se siente mamá, cómo vive mamá, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que percibe, qué es lo que come, cómo respira. Todo eso va adentro, va grabado en nuestro disco duro, consciente e inconsciente, y luego hasta los 3 años nos seguimos manteniendo anclados a esa necesidad biológica de supervivencia del entorno energético, de creencias, emocional de nuestra madre, también el del entorno de nuestra familia, porque ya hemos salido a un espacio, pues todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro padre, nuestro grupo familiar a partir de los 12 años, todo esto lo explicamos con mucho detalle en Sabiduría Ancestral, pero sobre todo lo que quiero compartirte es que tengas en cuenta que las creencias no es algo que me dijeron y me creí, es toda la información que nos alberga, porque en un momento dado puedes decir, bueno, yo no tengo una creencia determinada porque a mí nadie nunca me dijo que yo no era capaz. Sí, pero simplemente por el hecho de que la sociedad esté bombardeándote con que tienes que tener determinado estatus social o determinado poder adquisitivo, automáticamente en esa comparación puedes, y tú no lo tengas, en esa comparación te puedas sentir no válido, pequeño, falto de potencia, falto de capacidades, etcétera. ¿Sí? Uy, algo suena por ahí. Entonces, espero que no os haya molestado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso que absorbemos, que redirigimos, la biología ya nos los está marcando y sobre todo ese sistema mental que tenemos, ¿sí? Entonces, fijaros, Blue Liston dice, plantea que las células son inteligentes, que tienen que ser inteligentes para crear esto no se crea de la nada, ¿no? Tiene que haber una inteligencia superior que mueva a ese proceso. Entonces, que tienen una memoria, pues son capaces de cambiar y adaptarse, aprendiendo de las experiencias acumuladas y del contacto con el medio que las rodea. Recordad, la primera vez que somos una célula es nuestro útero. Después del útero de nuestra mamá nacemos y nuestro entorno, que es nuestro hogar. Después del hogar empezamos a interactuar fuera, en la calle, con amigos, en colegio, con familia. Ya es nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra escuela, la ciudad, el país, el continente, todo siempre va teniendo como esas capas de creencias de lo más individual, ¿no? Y de lo más generacional, que es donde hemos recibido toda la información de nuestros ancestros, hasta todo lo que nos mueve en la vida. Nadie está exento de todo este proceso porque el ser humano tiene todas esas capas, ¿no? Encima de su intelecto y de su inconsciente. De hecho, Freud decía que el inconsciente del ser humano, parece que he dicho que somos unos inconscientes,
que la mente inconsciente del ser humano está desarrollada por 49 capas de intelecto diferente. ¡Wow! Y dice que todavía, o decía que todavía, no entendemos ni la primera. Entonces tenemos trabajito, amigos. ¿Qué es lo que nos dice Lipton? Que en eso que ha aprendido en experiencias acumuladas en el contacto con el medio que lo rodea y que esta información se transmite de generación en generación, de ADN a ADN, de 23 pares de cromosomas de papá con 23 pares de cromosomas de mamá. Ahí es donde viene. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Simplemente nos lo traemos a la conciencia, lo traemos a nuestro proceso de darnos cuenta, claro, ahora entiendo el por qué yo tengo esta limitación, porque si mi papá no creía que yo era capaz, él tampoco creía que era capaz, ¿qué le decía a su padre? Entonces ahí vamos recordándonos todas esas creencias. Una tradición, una cultura, son creencias, creemos que hemos de mantener esos rituales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crea un sistema de creencias? Muy fácil. La experiencia que acabas de vivir, tú mismo le estás dando un valor, le estás dando un juicio. Entonces, las cosas son así porque yo la he vivido así. Y como lo he vivido así, empiezo a crear ese sistema o alimentar ese sistema. 2. Hay una sentencia dicha por alguien. Si estoy leyendo para que no se me olvide. Hay una sentencia dicha por alguien emocionalmente que es importante para nosotros. Si estamos en el colegio y consideramos que ese doctor, ese profesor o esa profesora tiene mucho criterio y sobre mí considero que tiene mucho valor, en el momento en el que me digan algo, esa persona que tiene tanto criterio, yo me lo creo. ¿Sí? Independientemente ya de nuestro padre y nuestra madre, que por supuesto tienen un valor porque gracias a ellos tenemos esa supervivencia, gracias a ellos comemos, nos alimentamos y descansamos. Todo luego lo afectivamente hablando y eso, unos pueden haberlo dividido más o menos, pero realmente hay un proceso en función a la intención, ¿sí? En función a la, ¿cómo os podría decir? A lo especial que yo considere que es esa relación o esa persona, el valor que le dé, lo que me diga va a influenciar de una forma más fuerte o menos fuerte en mí. Entonces, y que algo sucede, esa otra manera también de crear un sistema de creencias, que algo sucede en nuestro sentir que abre la puerta a una creencia y lo acepta. Un ejemplo, una chica que le costaba muchísimo, es una paciente, una chica que le costaba muchísimo leer, ¿sí? A los 8 años está haciendo los deberes con su madre, le está enseñando, y le cuesta mucho leer. Y la madre le dijo, es que para tu hermana es mucho más fácil todo, tú eres menos inteligente que tu hermana. La comparó y ella ha estado 50 años comparándose con su hermana y viviendo un infierno enorme. ¿Por qué? Porque creyó lo que dijo su mamá. Quizás a los 8 años no te cuestionas eso, simplemente se queda ahí, ¿no? Pero cuando te lo debes de cuestionar es en ese momento en el que te das cuenta de que eres consciente de que hay cosas en tu vida que no fluyen de forma natural. Y ahí entra la autoindagación, el autocuestionamiento, el autodescubrimiento, todo lo que sea auto, porque de verdad, si un sentido tienen esta masterclass es para que lo hagas tú, para que te des cuenta de la capacidad que tienes de valorar y fomentar tu fuerza interior. ¿Sí? Así que venga, seguimos. Entonces, tipos de creencias. Venga. Defino. Aquí las he resumido como en tipos de creencias, pueden ser las de identidad, yo soy y como yo soy así, así me quedo. Es que yo no soy hábil para hacer cualquier cosa, es que yo soy capaz de hacer cualquier cosa en función a lo que tú creas de esa de esa personalidad que has forjado, vas a tener mayor capacidad o no. Es más, el gran error que comete el ser humano es creer que es un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque ya nos está diferenciando como seres humanos. Claro que hay un rol que permite que este cuerpo se desarrolle de una forma como mujer, ¿sí? Y que tenga ciertas características que la definen diferente. ¿Cómo qué? Como engendrar y parir. Todas las capacidades generales las tiene igual que un hombre, ¿verdad? Lo único que nos diferencia es el acto de gestación. ¿Qué es lo que sucede? Que en la creencia ha habido en la sociedad, ha habido por eones de años una separación enorme de que es un hombre y una mujer. Esto lo desarrollo un poquito más en la masterclass de Sin Género, que ahí me quedé con ganas de explicar más cosas, pero bueno, también el tiempo que he ido marcando para la masterclass para que sea más productiva no me quise extender mucho, ¿no? Entonces sí que la identidad
que parecen que son demasiado arraigadas porque yo soy de raza blanca y tú eres de raza negra y ahí es como yo soy eso, no puedo verte de diferente manera, porque si tú no eres igual a mí ya hay un complicado, o necesito en mi vida que todo sea diferente a mí, ¿no? Todo lo que nos lleva a un extremo complica. Las creencias de capacidad, lo dicho, si lo creo o lo que no creo, yo no me creo capaz de, o yo soy capaz de, en función, no hay nada positivo, o sea, no hay nada malo ni nada bueno, ni nada positivo ni nada negativo, sino todo depende de cómo se mire, porque podemos decir, no, si las capacidades, yo soy capaz, es bueno, bueno, pero es que yo soy capaz de matar a alguien, puede ser bueno, ¿sí? Entonces, vamos a entender todas esas capacidades que podemos desarrollar y observar qué es lo que quiero llegar a experimentar, mostrarme o hacer incluso, y qué creencias tengo en cuanto a mis capacidades, ahí removerla. ¿Sí? La de las posibilidades, si yo creo que no es posible, no se va a dar. Esa es la fe más grande, esa es la ley más grande. Si creo que existe una posibilidad, todo es posible, todo es potencial. Yo, por ejemplo, esa la fomento mucho. Yo creo, para mí todo es posible. Para mí el ser humano tiene unas capacidades tan bestias, tan eh, magníficas, que podemos experimentar y desarrollar cualquier cosa que nos planteemos. ¿Sí? A mí eso me ha servido mucho en mi vida. Ha habido otros momentos que he dicho, bueno, Silvia, esta creencia, párala un poquito porque si no, no vas a parar. ¿Sí? Pero todo vamos poniéndole el gas que nosotros vayamos necesitando. Mirad, hay otra que me la he anotado para que no se olvide. Esa es creencia del merecimiento. Hay un punto ahí importante a definir. El merecimiento, para mí, viene dotado del valor que yo tenga de mí, de mis capacidades, de mí misma, de la forma que tengo de demostrarme, no demostrarme, de mostrarme en el mundo, de manifestarme en función a lo que soy, como soy, hacia afuera, con los demás y hacia adentro conmigo misma. Entonces, en función a ese valor, entiendo que merezco un buen descanso, entiendo que merezco una buena profesión, entiendo que merezco determinadas cosas, pero el ego lo utiliza muchísimo como aceptación del momento, ¿cómo lo podría decir? A ver, lo he desarrollado aquí. No, como aceptación del efecto placebo, ¿no? Ah, como vengo muy cansada, yo merezco descanso y tú te fastidias, ¿no? Oye, es que los demás no ven cuánto merezco, o uno exige, no sé qué ejemplo estoy poniendo de una forma más clara. El merecimiento hacia el otro. Sí, es como exigirle al otro que yo merezco más. Es que yo merezco más de tu relación, es que yo merezco más de tu atención. ¿Perdón? Eso es muy banal, eso es muy del ego, es algo interno. Hacia donde vamos y todo lo que hacemos en la masterclass es hacia algo interno. Silvia, si tú sabes que mereces una mejor profesión, a por ella, porque tienes el valor, porque tienes la capacidad, porque sabes que mereces eso. Entonces, trabajas en función, en ese enfoque, en ese proceso de vida, etcétera, etcétera. Pero ese merezco de porque yo lo valgo, porque no sé qué, es como una exigencia externa, ¿no? De tienes que atenderme mejor porque yo lo merezco. Ahí el ego juega muy malas pasadas, amigos. Entonces, no sé qué tiempo llevo, pero bueno, aquí estamos. Entonces, recomendaciones. Tomen nota. Las recomendaciones de esta semana son identificar cuáles son las creencias de nuestro sistema, tanto inconscientes como conscientes. ¿Cómo se hacen las conscientes? Llevamos un rato hablando de observar aquello que me limita, las capacidades que tengo, ver cuáles son las relaciones con los demás, cuánto me creo lo que me dicen y cuánto descreo lo que siento. También hay una forma, de una forma agradable, ¿no? El poder decir, bueno, si los demás me están viendo, que como me dicen, es que me gusta como explicas, ¿no? Bueno, a mí me encanta porque además me sirve de motivación, me sirve de estímulo, ¿no? Y hay otros que no me gustan como explican, también se lo agradezco porque eso me hace también estar más atenta pues a mi lenguaje, a mi forma de expresar y todo eso. Depende también de ti, de cómo aceptar y de cómo acoger lo que los demás te comparten, ¿no? Entonces esas son las conscientes. Las inconscientes, ¿cómo os diría? Es sobre todo aquello que se repite mucho,
esos ciclos en los que no te das cuenta de que, en las que sientes como mucha separación. Es que todas las parejas me pasa lo mismo, es que todas las relaciones profesionales me sucede lo mismo, ¿no? Es como que se te ha ido dando una forma inconsciente. El hecho de estar atento o atenta a eso, de traerla del inconsciente al consciente, ya es ponerle luz a esas creencias y ya te permite cambiarlas, ¿sí? Si eso te limita. Otro, conocer de dónde han venido esas creencias, con qué experiencias y emociones están vinculadas y están enlazadas con creencias más profundas. Nada es para, nada más que para ser consciente. Lo que quiero decir, sin juzgar, sin interpretaciones, solo saber de dónde vienen para no alimentarlas. Esto quiero decir, es que mi madre me ha dicho toda la vida que no sirvo para conducir, para manejar. Es que mi madre siempre toda la vida me ha dicho que soy muy temeraria, que no soy capaz de conducir bien, que no sé qué. Y te lo ha dicho tantas veces que más que centrarte en eso que te ha dicho para mejorarlo o para contradecirlo, te has centrado en el foco de atención de tu madre y crees que tú no conduces un coche porque la culpa la tiene tu madre. No, deja el juicio. O sea, ella en base a su base de creencias, sus miedos, su forma de protegerte, tal vez te ha hecho ese comentario una o eones de veces, pero la historia es que tú te lo has creído. Ahí es lo que te quiero decir, ¿no? O sea, observa de dónde viene, pero sin juzgar al otro, simplemente haciéndote responsable, ¿ok? Otro punto a recomendar, saber qué funcionalidad tienen nuestras vidas y el grado de poder que hemos otorgado, cómo de funcionales somos, cuánto de libre somos para vivir. Y no estoy hablando de que yo tengo que tener 2 millones de euros en el banco o 20.000 millones de pesos en el... No, sino simplemente la funcionalidad que tú le estás dando a tu relación contigo mismo y a los demás. También tal vez seas muy flexible con los demás, pero contigo no. Tal vez sepas escuchar mucho a otros, pero contigo mismo eres muy intransigente y no te permite ninguna prueba o algún fallo-error, si de alguna manera existiera, ¿no? Entonces ahí la funcionalidad de cómo soy conmigo mismo. Y sobre todo, esta es la que más le gusta a todo el mundo, en sabiduría ancestral, que es donde más localizamos esto. ¿Dónde están esos lazos de lealtad? Obsérvalos, esa lealtad infinita a lo que cree la familia, a lo que cree la religión, el catolicismo, a lo que creen la imposición social, porque ahora tengo 30 años y si ya no estoy casada y no tengo hijos, ya que va a ser de mí, no sirvo para nada. Oye, que tienes 40 años, se te está yendo el arroz. Otra cosa, ya tenemos un hijo y es que tenemos que tener otro porque todo el mundo nos pregunta que si la parejita. ¿Dónde están esas lealtades que no te están permitiendo ser tú? Que no te están permitiendo si ni siquiera cuestionarte si realmente quieres tomar esa decisión o no, si quieres experimentar esa experiencia o no. ¿Ok? Entonces ahí sí que es importante que empieces a remover, a buscar, a cuestionar y quedarte con lo que a ti te venga bien, quedarte con lo que te deja en paz, a ti y a todos. ¿Sí? Es un proceso de autodarse cuenta. Entonces quiero leeros sobre todo, quiero deciros, perdón, porque ando pensando, quiero deciros sobre todo que todo esto se consigue, se mueve, se percibe, se transmuta, se manifiesta, se cambia, podemos utilizar cualquier tipo de adjetivo, pero sobre todo hemos de ser muy conscientes de una cosa, y es de la responsabilidad que tenemos ante todo lo que nos sucede. Y de ahí iremos desde lo más interno hasta lo más externo, desde mis creencias sobre mí misma que no valgo si valgo, o desde creencias sobre la vida, que es porque Dios, hay un Dios castigador. Todo eso te invito a que lo cuestiones desde dentro hacia afuera y te vas a dar cuenta de que como van cambiando tus creencias, va cambiando tu vida. Es un espectáculo experimentar eso. Hay algunas que nos mueven mucho y nos descolocan, un par de días o tres, y hay otras que es un instante de éxtasis, porque te das cuenta del libre albedrío que es interno, el poder decidir con una mente u otra, desde esa responsabilidad, desde la habilidad de la respuesta. ¿Ok? Responsabilidad, habilidad de la respuesta. Así lo veo yo. Entonces, una cosa, recordad, es la responsabilidad, perdón, una cosa es la personalidad, que es variable, y otra cosa es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es inamovible, es lo que eres, es lo que somos y es lo que soy. Entonces de ahí que emane todo, de eso se trata, amigos. Voy a repetir,
en lo que nuestro queridísimo Mahatma Gandhi. Cualquier preguntita que tengáis me la dejáis ahí en comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, y voy respondiendo cada viernes en Facebook Live y en el momento que lo veo contesto. No nos olvidemos de esto, ¿sí? Vamos a tenerlo muy presente. Tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Amigo, amiga, que el destino siempre sea lo que sientes que quiere que sea. Y para eso estamos aquí. Cualquier cosa que necesites en Silvia Montes y tú, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y puedes compartir con nosotros y seguimos creciendo, ¿sí? Un abrazo enorme. Gracias. Quiéranse. Chao.